ahí. ¿Dónde se está grabando? A ver, quiero confirmar que se esté grabando la clase. Sí, se está grabando. Bueno, mi nombre es Nitza Espinosa, yo soy tecnólogo médico, soy de la mención de imágenes y estoy a cargo de darles esta asignatura durante este semestre. Trabajo en el Hospital Juan Noé, tengo 25 años de experiencia en asistencial, algunos años, otros años de experiencia docente. También tengo un magíster en salud pública y voy a tratar de transmitirles mi experiencia, lo que les pueda ayudar a ustedes en su formación, porque esta asignatura se llama Ética y Orientación Profesional. Entonces vamos a hablar de conceptos que tal vez pueden ser un poco lateros si lo hablamos en esta forma, ¿no es cierto?, en la que yo hablo frente a la pantalla, y imagino que ustedes están ahí porque no prenden sus cámaras. Entonces, los quiero invitar a participar de la clase. Si no quieren prender la cámara, bueno, pero sí, si alguien tiene alguna opinión o tiene alguna duda, o si en algún minuto quiere hacer alguna pregunta, puede participar. Entonces, como les decía, voy a tratar de transmitir la experiencia que tengo en estos años de trabajo. En su formación vamos a ir viendo los conceptos de lo que implica esta asignatura, que, como yo les decía, la ética puede ser tal vez un tanto abstracta, ¿no es cierto? Ustedes están acostumbrados a una formación más bien técnica, en las cuales tienen que saber con certeza, ¿no es cierto?, valores, cómo se realizan los exámenes, qué materiales necesitan utilizar, y en eso no hay un más menos, eso no es, ¿no es cierto? Y esto de la ética puede ser un poco distinto a lo que ustedes están viendo en este semestre. Pero vamos a tratar de hacerlo entretenido, y les voy a contar cómo vamos a realizar las evaluaciones. Así es que voy a compartirles la pantalla con las diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Ok, entonces la asignatura se llama Ética y Orientación Profesional. Nos vamos a abocar a estos temas de una manera un tanto muy participativa, diría yo, porque va a depender de ustedes cómo incorporen los contenidos. Vamos a revisar el programa para que vean ustedes los contenidos que vamos a tratar durante este semestre. El objetivo o los objetivos generales son que ustedes, al término de esta asignatura, sean capaces de conocer y desarrollar la actitud valórica en el ejercicio de su profesión, mantener una conducta ética frente al paciente y conocer y desarrollar los principios bioéticos en la investigación con seres humanos. Los objetivos específicos es que ustedes puedan comprender la definición filosófica de los valores y su jerarquización, analizar los conceptos de ética y moral, internalizar la ética en el trabajo diario, analizar los avances de la ética científica, involucrarse en el equipo de salud sobre la ética de los cuidados del paciente y analizar los avances, los alcances de la bioética en investigación. Para eso, los contenidos programáticos son, tenemos 6 unidades. La primera es la unidad de principios y valores. Vamos a definir estos conceptos, vamos a hablar de los principios morales, de los valores, de la guía de orientación a la conducta, de valor y personalidad, de características de los valores y la tipología de los valores. En la segunda unidad vamos a hablar de la ética y de la profesión, vamos a hablar de los conceptos, de la universidad como factor de cambio, del rol de la tecnología médica en salud, de los conceptos de ética, de los tipos de ética,
de la profesión como función social, de la vocación, y ahí vamos a tomar algunas conclusiones. Sobre la ética científica, que es la tercera unidad, vamos a hablar del desarrollo de los cuidados, perdón, de la ética, aquí se enredaron un poquito. En la ética científica vamos a hablar de lo que son las investigaciones, de los derechos de los pacientes, de cómo son los alcances de la investigación en todo el cuidado del paciente. Vamos a hablar de los cuidados paliativos, del cuidado espiritual del enfermo, del modelo de evaluación para reconocer necesidades espirituales. Para la unidad, en la quinta unidad vamos a hablar de bioética y genoma humano, de los misterios resueltos por la investigación genómica, de las relaciones genotipo-fenotipo, medio ambiente y del genoma humano. Y en la quinta unidad vamos a hablar de las bases históricas, de la influencia de la cultura occidental en el comportamiento socioculturales de la sociedad, de la religión judeocristiana, de la cultura y medicina griega, del código civil, el derecho romano, de todo un poquito más en el contexto de la parte legal, de cómo nace la ética. Y las actividades de aprendizaje que vamos a realizar son clases expositivas, que son estas clases. Vamos a analizar casos, ya vamos a ver cómo, y vamos a tener algunas entrevistas a profesionales invitados de acuerdo a los temas de los contenidos programáticos. Los sistemas de evaluación va a consistir en 2 pruebas parciales con una ponderación de 25 cada una. Estas pruebas van a ser presenciales. Tenemos una sala asignada para cuando tengamos las pruebas, va a ser en este mismo horario. Vamos a realizar además foros del 20%. Estos foros van a ser online. Vamos a hacer debates también, con un 20%, y estos foros también van a ser online, y un trabajo de investigación que va a ser escrito. Entonces, nuestras clases van a ser híbridas, yo les voy a entregar los contenidos, ustedes van a participar en forma online, a través de la clase, a través de los debates, y los foros van a estar abiertos desde lunes a viernes. Yo les voy a mandar un tema que ustedes van a tener que leer y van a tener que interactuar. Estos foros son individuales. Cada uno va a tener una nota en relación a lo que expresen. O sea, en estos foros no hay opiniones buenas o malas o deficientes. Sí, por supuesto, tiene que haber un nivel de preparación, para eso tienen que leer el texto que yo les envíe, y van a participar libremente en el foro en el horario que ustedes quieran. Va a estar abierto desde el lunes y yo lo voy a cerrar el viernes. Tienen que participar, yo les voy a mandar la rúbrica con tiempo para que lo analicen. Tienen que leer el tema, participar con opiniones, básicamente 2 opiniones. Ustedes van a dar su opinión y tienen que tomar la opinión de una compañera o de un compañero e interactuar con ellos. Si tienen estas interacciones, van a tener un 7. Si no la tienen, van a tener un 1. Si no la hacen, no participan del foro, tienen un 1. Y si realizan solo la mitad, obviamente van a tener un 4 o 5, la mitad de la nota. Esas serían las 3 opciones. En los debates, como les decía yo, van a tener que formar grupos. Como son 42 alumnas y alumnos, este número puede variar porque a veces lo inscriben y después no lo terminan de realizar. Entonces es posible que tengamos menos compañeras y compañeros, pero vamos a tener 5 grupos de 6 alumnas y alumnos. Ustedes se van a unir de acuerdo a su afinidad con quienes quieran hacer grupo, y vamos a tener 2 grupos de 7 alumnos. No, de 6 alumnos también. Y ahí estarían los 40. De todas maneras, se los voy a mandar escrito por correo para que ustedes armen los grupos, como les decía, de acuerdo a sus
compatibilidades, afinidades con quien quieran trabajar. Y la última evaluación es un trabajo que va a ser un ensayo que ustedes van a tener que escribir, también les voy a mandar la rúbrica, de por qué decidieron estudiar tecnología médica y por qué quieren ser tecnólogos médicos. Este ejercicio, que va a ser a través de un ensayo, es para que ustedes analicen su vocación, qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de ser tecnólogos médicos. Este es un trabajo más interno, me lo van a compartir, obviamente es un trabajo personal, me lo van a mandar a mi correo, también les voy a entregar la rúbrica con las indicaciones de cómo hacerlo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Profesora, cuando usted dice interactuar en el foro con algún compañero, o la respuesta de algún compañero es, por ejemplo, por decir algo, si el compañero habla de un color, por ejemplo, a mí me parece que es blanco, o lo opina. Yo le digo, amigo, pero no puede ser blanco por esta razón, algo así. Claro. Se trata de... Sí, porque yo les voy a entregar, ahora vamos a hacer una introducción de lo que es la ética, les voy a dar algunos conceptos, y se van a dar, ustedes cuentan de que son conceptos bien abstractos, de hecho la ética es una filosofía. Para nosotros que tenemos una mente científica concreta, la filosofía es una cosa muy abstracta que a veces nos cuesta aterrizar. Entonces, vamos a realizar estos trabajos de foro, en los cuales yo les voy a mandar un tema, por ejemplo, un tema de investigación, en la cual el investigador no tomó en cuenta a toda la población y no realizó un trabajo inclusivo. Y, por ejemplo, dejó de lado a las personas de cierta etnia. Entonces ahí hay un debate ético, ¿no? Que lo vamos a ir analizando, vamos a ir de a poco introduciendo estos temas. Entonces, ustedes van a opinar qué les parece, si les parece que el investigador lo está abarcando todos los temas, si les parece a ustedes, concuerdan con que él no incluyera a esta etnia, por qué motivos, o si están de acuerdo, por qué no la incluyó, y dan su opinión, y si alguno de sus compañeros a ustedes les parece que están de acuerdo, ustedes apoyan, o si están en desacuerdo, dicen por qué están en desacuerdo, y si quieren opinar de nuevo sobre lo mismo o quieren aportar algo, también, eso es el foro, ¿ya? Y en relación a eso, como les decía yo, no hay opiniones malas o buenas, o sea, yo no les voy a evaluar por si están opinando a favor o en contra. En los debates sí vamos a hacer un análisis de qué es lo más correcto o lo apropiado o no lo apropiado desde el punto de vista ético. En los foros vamos a opinar, ¿ya? Estos foros también ayudan a que ustedes interactúen con sus compañeros, se conozcan, aprendan a debatir, que es súper importante que ustedes transmitan sus opiniones en sus trabajos. Esto lo van a realizar siempre con sus colegas, con otros profesionales del área médica. Acuérdense que ustedes van a ser parte de un equipo de salud. Entonces van a ir desarrollando también sus habilidades comunicacionales. Es un buen ejercicio para eso. Entonces, en los foros no hay preguntas buenas o malas. Sí, y esto se los voy a recalcar, y en la rúbrica se los voy a dejar también en claro, que el lenguaje tiene que ser adecuado, que tiene que haber respeto, tolerancia. Si algún colega, compañero, perdón, si algún compañero o compañera tiene una opinión que a ustedes les parece aberrante, bueno, se lo dirán de una manera, en un lenguaje adecuado para los alumnos universitarios, que son ustedes, ¿no es cierto? O sea, si algún compañero traspasa la línea, obviamente va a tener un 1. Si hay, por ejemplo, malas palabras, descrédito o burla, por decir alguna actitud que sea reprochable, esa alumna o alumno va a tener una mala evaluación, porque no se va a comportar de acuerdo al respeto que se espera. ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿las fechas las vamos a ir planteando durante el transcurso de la clase o las La fechas de fecha, evaluación?
Sí, mira, yo las fechas se las publiqué en la intranet. Nosotros vamos a tener para las cosas formales 2 vías de comunicación. Si ustedes revisan la intranet, están ya todas las fechas puestas de las evaluaciones. En la parte de evaluación, si ustedes se fijan, ahí va a estar todo. Ustedes tienen recesos universitarios, entiendo que son 3, entonces es posible que esas fechas varíen, pero obviamente se las voy a dar con tiempo. Yo se las publiqué para que tengamos un orden y vayan a ir viendo ustedes que vamos a ir avanzando de acuerdo a los temas, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo de investigación lo vamos a dejar para el final. Vamos a comenzar con el primer debate, entre medio vamos a tener un foro y así. Y las 2 pruebas también están definidas con fecha. Las 2 evaluaciones presenciales. Eso lo pueden revisar en la intranet. Todo lo que yo les quiera comunicar en forma rápida, por ejemplo, los links de las clases, alguna noticia que tenga que entregarle o que lean algo que les mandé, como no se los puedo dejar en intranet, vamos a usar el e-learn. En el semestre pasado me dijeron que la plataforma no era muy rápida, que de repente se caía, que era lenta. Entonces yo lo que sea importante ahí, como el material que les quiera copiar, algún archivo por ejemplo, se los voy a dejar ahí y les voy a mandar la información, o sea, por ejemplo, por favor revisen intranet, les copié tal material, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos a esas 2 vías. También me pueden mandar mensajes y las clases, como les decía, van a quedar grabadas. Yo les voy a mandar el link por intranet y ahí ustedes van a acceder a la página de YouTube. Los debates, perdón, los foros también se van a realizar en la plataforma de YouTube, porque es una plataforma que ustedes conocen, que es cómoda, que se manejan bien, rápida, ¿no es cierto? Y lo van a ver como básicamente como un video, en el cual yo les voy a invitar a participar del foro y les voy a copiar el documento que tengan que leer en el e-learn y les voy a ir avisando por el intranet. No sé si me explico, fue muy enredada. Sí, profe, gracias. Ya. Si alguien no entiende o tiene alguna duda, me pregunta. Ahora. Profe, yo no entiendo muy bien lo del foro. Ya. ¿Javiera? Sí, profe. Ya, Javiera, mira, lo del foro es súper sencillo. Tal vez yo lo estoy explicando un poquito complicado. Imagínate la plataforma de YouTube, donde tú ves un video, ¿cierto? Bueno, en ese video tú puedes escribir me gustó, no me gustó, interactuar ahí con alguien, ¿cierto? Ahí van a estar todos tus compañeros interactuando. En ese video que yo voy a subir va a ser solamente como el video para que ustedes puedan acceder a la plataforma, porque no es tan fácil hacer foros en otras plataformas. Entonces esa es la más cómoda que yo encontré. Y para acceder a ese foro, yo les voy a mandar un documento que ustedes van a tener que leer para que puedan tener una opinión. Ese documento lo voy a subir al e-learn. ¿Ok? Entonces, como yo sé que a veces la página es lenta, se les cae o tienen más facilidad para estar en la intranet, yo les voy a mandar todos los avisos por intranet. ¿Ok? Ahora, en cada clase que hagamos, yo les voy a ir diciendo la próxima semana, obviamente vamos a ir publicando las fechas, que como yo les decía ya están, yo les voy a decir, recuerden que el lunes, por ejemplo, el día es miércoles, entonces les voy a decir, recuerden que el próximo lunes estén atentos porque va a comenzar el foro. Y ustedes van a entrar a YouTube en el momento que quieran. Va a estar abierto de lunes a viernes. ¿Sí? Y ahí interactúan. Sí, profe, ya entendí. ¿Ya entendiste? Ya. Entonces, bien. Entonces, y la evaluación, como les dije, también se los voy a mandar por escrito. Ustedes tienen que participar del foro. Si no participan, tienen un 1. Y ahí no hay caso de sacarle el 1 porque tienen de lunes a viernes, con harta anticipación se avisa, entonces tienen que participar, es lo único que tienen que hacer, opinar,
Y como van a ser temas que los van a llevar a estas controversias éticas, ustedes van a ir aprendiendo con estos foros. ¿Ok? Vamos a ir repasando conceptos de una manera interactiva entre ustedes y sus compañeros. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, si a alguien le queda la duda, después me manda un mensaje, pero de todas maneras es súper simple y yo les voy a ir subiendo todo. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Aquí se los tenía escrito. Les decía, ¿no es cierto?, los de las evaluaciones, y eso nos da el 100%. Después revísenlo con calma en el video. Aquí está escrito los grupos, son 8 grupos de 6 grupos de 5 alumnos y 2 grupos de 6 alumnos. Por si alguien se arrepiente y no quiere dar la asignatura, ya vamos a tener grupos de 5 alumnos. Y los 4 foros individuales son de lunes a viernes. Y esa sería la forma de evaluación. Vamos a comenzar entonces con la clase. ¿Alguien se atreve a definir qué es ética? ¿Alguien tiene alguna noción de lo que es la ética? ¿Qué pensaron ustedes cuando dijeron, tengo que cursar esta asignatura que es ética y orientación profesional? Yo lo veo El relacionado concepto de lo con bueno y malo, profe. valor. Bien, súper bien. Conceptos de lo bueno y malo. Yo lo veo relacionado con la moral. Moral, sí. Ya, entonces vamos sumando conceptos. Valores, moral, alguien dijo lo bueno y lo malo. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿No es cierto? También tenemos que ver eso. Apropiado, no apropiado. No sé si alguien más dijo otra cosa, porque ahí se cruzaron las voces, pero básicamente es eso. La ética, tal como sale ahí el monito, todos nosotros en la vida personal, privada, y ustedes en su vida de estudiantes, en su vida de profesionales en un futuro próximo, van a tener que aplicar la ética en sus distintos campos de acción, porque de repente van a tener situaciones en las que van a tener que decidir. Y por eso les puse este monito en las cuales este caballero está como afligido, porque no sabe qué decidir. Y se ve ahí un angelito y un diablito, ¿no es cierto? Entonces es importante la ética. Yo les decía que es una filosofía, ¿ya? Es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. O sea, si ustedes lo buscan y lo ven en un diccionario, eso es lo que dice. O sea, si nos vamos a lo concreto, eso es la ética. Pero la ética con este concepto no nos dice tanto, ¿no es cierto? Hay otra definición en la misma que dice que es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. ¿Ya? Y hay un ejemplo aquí, una frase que dice: su ética profesional le impide confesar más cosas. Por ejemplo, un médico, ¿no es cierto? Nosotros también, ¿no es cierto? Con el secreto de confidencialidad de los pacientes. También, ahí se me fue. La ética, como les decía, ¿no es cierto? Esas dos definiciones nos hacen una idea de lo que es la ética, pero la ética es mucho más. De hecho, es una filosofía. Y sobre la ética existen muchos estudios
Y tanto es así, desde muchos años, que el filósofo Aristóteles fue el primero que habló de la ética. Y hasta ahora hay muchos filósofos y en la actualidad que todavía hablan sobre la ética. Nosotros no vamos a hacer un estudio de la ética porque este no es una asignatura para eso. Nosotros no vamos a estudiar filosofía, pero sí tenemos que entender de qué se trata cuando hablamos, por ejemplo, de los valores, como habló recién un compañero, de la moral, de lo bueno, de lo malo. También podemos ver que la ética viene del griego, ¿ya? Obviamente, el origen es griego porque su principal exponente o filósofo que inició con esto es griego, que significa forma de ser o también carácter, ¿no es cierto? Y la ética estudia los principios que deben regir la conducta humana. ¿Y por qué es importante? Porque trata de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, de una manera científica y teórica, para que podamos entenderlas, porque si no es una cosa muy en el aire. Se puede decir que la ética en este sentido es una teorización de la moral. Y vamos a tratar de entender qué es la ética y qué es la moral, porque muchas veces las confunden, piensan que es lo mismo, o mezclan los conceptos, ¿ya? Vamos a ver después con una diapositiva las diferencias de lo que es la moral y lo que es la ética. Entonces, una forma de entender esta diferencia es que la ética es la teorización de la moral y que nos ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque la ética normalmente respalda las prácticas, respalda y justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en contradicción con estas. Y esta frase es súper importante para que podamos entender por qué es distinto y qué los hace dos situaciones totalmente diferentes en la práctica. Les voy a dar un ejemplo, pero primero vamos a ver esta definición. La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad. También nos enseña los valores, porque cada persona debe ser formada con base fundamental en la ética. Por eso es tan importante esta asignatura para ustedes, porque ustedes van a ser profesionales que van a trabajar en su ámbito laboral con otras personas, con otros seres humanos, y ustedes van a intervenir a través de su trabajo en la salud de las personas. Por lo tanto, es importante que tengan una fuerte formación ética para que cuando trabajen, cuando tengan que tomar decisiones, no tengan estos conflictos y no les sea muy complejo tomar las decisiones. Que ustedes tengan claro por dónde tienen que transitar para que sean profesionales íntegros. La ética nos enseña a respetar los derechos y valores de cada persona, tratarlas de igual manera, a todas dentro de la sociedad, sin importar el estatus social de cada persona. Entonces, aquí yo les quiero dar un ejemplo. La ética, por ejemplo, aborda temas como la inclusión. Por ejemplo, ustedes tienen que realizarle un examen a una persona en situación de calle. Ustedes van a tener, tal vez no van a tener tanto contacto directo con, por ejemplo, en lo que es los análisis de las muestras. Pero, por ejemplo, si trabajan en banco de sangre, van a sí tener algún tipo de contacto con las personas, por ejemplo, cuando son donantes de sangre, ¿no es cierto?, cuando hacen campaña, y ustedes, a alguien de ustedes les carga a las personas en situación de calle porque piensan que son flojos, sucios, vagos, ¿no es cierto?, y los miran de una manera despectiva. Esa no es una conducta ética, porque ustedes, al transmitir sus valores, porque existen valores y antivalores, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de una conducta que es antiética, obviamente ahí hay incorporado un valor o un antivalor que va a determinar que ustedes se vean contrarios a atender a esta persona. Entonces, como les decía, esto no es una conducta ética, porque ustedes
cuando son tecnólogos médicos y visten el uniforme burdeo, tienen que transitar por un camino, que lo va a entregar también el código deontológico, que lo vamos a ver más adelante, en el cual ustedes tienen que atender a cualquier persona, independiente de su raza, de su color, de su orientación sexual, de su estado social. ¿Mm? Y ahí dejan de lado, tienen que dejar de lado sus preferencias. Ahora, si ustedes se sacan el uniforme, ¿no es cierto?, y son una persona, por ejemplo, yo, Nitza Espinosa, y no estoy en mi trabajo, claro, puedo tomarme alguna libertad porque, no sé, no me gusta conversar con personas en situación de calle, pero también tengo que pensar que ustedes son personas integrales. ¿Mm? No van a ser solamente, o sea, yo no soy solamente Nitza Espinosa y cuando me pongo el uniforme soy tecnólogo médico, ¿no? O sea, no es, ahora soy así y ahora soy tecnóloga, entonces actúo de otra forma. El ideal es que en su formación, que es integral, y uno de los objetivos de esta asignatura es esa, que ustedes tengan una formación integral y sean siempre de la misma forma, se mantengan siempre en una conducta ética, en sus decisiones personales y en sus decisiones laborales. Hay un dicho muy antiguo que dice que hay que ser y parecer. ¿Sí? Y me quedo con esa frase para que ustedes la analicen. Vamos a ir con otro ejemplo. Entonces, en relación a los que les decía recién, es que la relación entre la ética y la moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, lo que les decía recién. Y esto va a determinar su carácter, su altruismo, sus virtudes, y de enseñar mejor la manera de actuar y comportarse en sociedad. ¿Cierto? Entonces, la ética tiene mucha relación con los altos valores humanos, que los vamos a definir también durante esta y la próxima clase. Cuando una persona tiene una formación integral y tiene sentimientos altruistas, ¿no es cierto?, se habla de una persona integral o con una conducta ética intachable. O sea, a eso debiéramos aspirar nosotros. O sea, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Yo soy tecnólogo médico, les hago clase a ustedes, les enseño la clase de ética y moral, y sin embargo yo los fines de semana acostumbro a beber mucho, me voy de carrete con mis amigas, y en alguno de mis carretes de repente puedo manejar y chocar ebria. Es un ejemplo, no es lo que acostumbro a hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo, si salgo con unas amigas, digo, mejor no manejo, porque puedo chocar, me puede pasar algo, trabajo en el hospital, soy un empleado público, ojo que los trabajos en hospitales públicos, al ser un funcionario público, las reglas de conducta son súper estrictas, ¿eh? O sea, por ejemplo, si a mí me llegaran a descubrir, por ejemplo, manejando ebria, después de las 12 de la noche me hacen un sumario administrativo. A ustedes, por ejemplo, no les va a pasar eso, pero sí los van a llevar detenidos porque ya son mayores de edad. ¿Sí? Si cometen algún acto como delictual, por ejemplo, que choquen, que maten a una persona, que atropellen a alguien o que boten un poste, se los van a llevar detenidos y además los van a hacer un juicio, porque ahí hay una conducta que cambiar según la moral y las buenas costumbres sobre las cuales se rigen las leyes en nuestro país. Entonces, a eso voy. Entonces yo, tecnólogo médico, Nitza Espinosa, que les hago esta clase, obviamente tengo que tener una conducta irreprochable, porque si no, ¿de qué manera les puedo enseñar a ustedes y hablar sobre estos temas si me comporto de una manera contraria? Al igual que en mi vida personal, en mi vida familiar o en mi vida de
de trabajo. Por ejemplo, otro ejemplo. Ustedes tecnólogos médicos, cuando egresen, pueden formar parte del Colegio de Tecnólogos Médicos. Si en algún minuto ustedes realizan algún hecho reprochable, como por ejemplo, que se compruebe que ustedes, por ejemplo, efectuaron violencia intrafamiliar contra su pareja y esto tuvo consecuencias de lesiones, el Colegio de Tecnólogos Médicos los puede expulsar, porque eso va en contra de los valores y del código deontológico de lo que dicta la profesión. ¿Me explico hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, en el contexto filosófico, la ética y la moral no son lo mismo, tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado en los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, las normas, los tabúes y convenios establecidos por la sociedad. ¿Ya? A veces es medio complejo entender esto, pero quiero darles un ejemplo para que lo entiendan. Para fundamentar el ejemplo que les quiero dar, quiero hablarles del respeto. El respeto al otro es un principio fundamental de la ética, ¿ya? O sea, uno de los pilares es el respeto. En tanto, máxima de la ética. El respeto no está subordinado a ningún contexto cultural, ¿ok? Sino que se debe practicar ante todo tipo de persona, sin discriminación de origen, raza, sexo, orientación o religión. La ética, por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. Entonces, la ética está por sobre la moral. Ahora, para entender esto, vamos a definir qué es moral. La moral deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. La moral, por lo tanto, se centra en la práctica, en las expresiones concretas del comportamiento que derivan del sistema de valores y principios. La palabra moral, entonces, es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes son descubiertos en la calle sin ropa, se los llevan detenidos, ¿cierto? Porque esto atenta contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, eso es una conducta moral. No podemos caminar en la calle sin ropa, aunque parezca algo inofensivo, ¿no es cierto? No tiene ninguna, todos andamos sin ropa, nos bañamos sin ropa y el cuerpo no es una cosa que escandalice, pero según nuestras conductas de esta sociedad moral, no se puede y no está permitido. Entonces, estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto y lo que es o incorrecto, o bueno o malo, dentro de una escala de valores compartida por el grupo social. Este es el ejemplo al que quería llegar para que ustedes entiendan lo que les quería decir en relación a lo que es la ética y la moral. Por ejemplo, de acuerdo a las costumbres vigentes hasta el siglo XIX, la moral de ese tiempo dictaba que toda mujer estaba subordinada a la voluntad del hombre de la casa, ¿sí? O sea, si yo hubiera vivido en el siglo XIX, si quiero salir de la casa le tengo que pedir permiso a mi marido, y si no soy casada a mi padre, y si no tengo padre a mi hermano, mayor o menor, pero un hombre. No podía estudiar si no tenía el permiso de, y todas mis decisiones decisiones y acciones de lo que yo quisiera hacer, no eran decisiones libres, eran decisiones que estaban subordinadas al permiso que tuviera un hombre sobre mí. O sea, si mi padre no quería que yo saliera a la esquina, no podía salir, ¿ya? Si yo me rebelaba frente a eso, era una inmoral. Y la sociedad me indicaba como una mujer liviana,
rebelde, pero inmoral. O sea, me podrían haber llevado detenida por eso. Eso en ese tiempo no era cuestionado. Era una norma moral, social de esos años, en lo que estaba permitido. Pero en estos tiempos, ¿cierto? Esa conducta es inmoral. Y al revés, ¿cierto? En estos momentos, ¿no es cierto?, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, yo soy libre de hacer lo que quiera, siempre que tenga la independencia económica y no viva en la casa con mis padres, porque si vivo con mis padres obviamente tengo que asumir las reglas de los padres, pero tengo libertad para decidir si estudio, si me caso o no me caso, si viajo o no viajo, si voy o vuelvo, ¿no es cierto? Hay libertad, ¿no es cierto? Y eso no es inmoral ahora, en estos años, en el siglo XXI, no es inmoral. Al revés, si existiera una situación como en el siglo XIX, en esta época, sí podemos hablar de inmoral, de que es una conducta inmoral. Pero, como ustedes pueden ver, lo que es moral son las costumbres de distintas sociedades, de culturas religiosas, pero la ética está por sobre esto, ¿no es cierto? Que esté permitido no significa que sea ético, ¿ok? Por ejemplo, en ese tiempo estaba permitido que la mujer estuviera subordinada al hombre, pero eso no es una conducta ética. Y más de alguien avanzado en esa época lo encontraba antiético o no ético. ¿Entienden el ejemplo? Sí, profe. El profe va cambiando con la época o con el tiempo, es como, Lo moral iría cambiando, ¿no? Con el tiempo. Exacto. La moral va cambiando de acuerdo a se van evolucionando las sociedades. ¿Sí? pero los principios éticos se Los mantienen principios constantes. éticos se mantienen porque tienen relación con los valores y con los altos valores de humanos. El respeto. Por ejemplo, el respeto en esta práctica, en el siglo XIX, no se aplicaba. Era permitido, pero ahí no había respeto, ¿cierto? Inclusión tampoco, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos años atrás, no tantos años atrás, a ver, años 90, 80, los años 90, yo diría que en el año 2000 recién se empezó a aceptar la homosexualidad, y creo que incluso todavía no se acepta tan abiertamente. Obviamente que hemos avanzado como sociedad, ya no hay discriminación tan abierta porque se han ido incorporando normativas, leyes, inclusión en la educación, en los trabajos. Por lo tanto, la homosexualidad antes era una conducta inmoral. Hoy no, es una conducta aceptada, ¿cierto? Y eso habla de moralidad. Pero la ética está por sobre, porque si yo hace 20 años atrás hubiera discriminado a un homosexual, puede que haya sido una práctica habitual, pero eso no es ético, porque ahí no hay respeto, no hay inclusión, no hay valorización por la vida humana, no hay respeto por la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, las costumbres morales son en relación a las sociedades. Por ejemplo, lo que pasa ahora en Afganistán. Existe un grupo religioso que es muy ortodoxo, que tiene normas muy claras sobre cómo ellos quieren guiar a la sociedad en las cuales ellos quieren dominar. Pero esas normas no son inclusivas, no son respetuosas, no valoran la vida humana en todo su contexto, en toda su amplitud. Solo valoran la vida que ellos quieren respetar. Entonces, si hay alguien distinto, por ejemplo, las mujeres no tienen ningún derecho. Obviamente no puede haber homosexualidad. Entonces, esa conducta en este siglo, en ese lugar, es aceptado porque son sociedades
que han basado su conducta, sus formas de convivir de su sociedad bajo estas normas morales. ¿Ok? Entonces, en este cuadrito les hice una como diferencia para que entendamos lo que es la ética y lo que es la moral. Entonces, decíamos que la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. O sea, es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Recuerden que la ética es una ciencia que estudia, es un estudio filosófico, ¿ya? Que trata de darle alguna conducta más científica. La moral es un conjunto de normas, de conducta y convivencia íntimamente ligada a la ética, pero que tiene relación con las sociedades. Y como decía recién la compañera, va cambiando a través del tiempo. Hasta aquí. ¿Quién quiere hacer algún alcance, alguna duda, pregunta? Profe, pero a pesar de que la ética tiene, como usted dijo, principios que van sobrepasando el tiempo, como que las sociedades o sea, lo van adaptando a la época, porque, como usted dijo, la igualdad no significa lo mismo ahora que hace siglos atrás. Claro. Entonces, porque dice que la moral está íntimamente ligada a la ética, pero a la vez es como que la sociedad moldea la ética a las costumbres de la época, o sea, a la moral. Claro. No sé. Sí, pues es que por eso les hago los ejemplos, porque a veces se enreda uno en la definición, porque a veces hablamos de ética y pensamos que es lo mismo que moral, ¿ya? La ética tiene relación con los valores humanos. ¿Qué tipo de valores? Por ejemplo, el respeto, el amor, la amistad, valores altruistas, la inclusión, todos los valores que nos hacen mejores personas. La ética tiene relación con los comportamientos altruistas de las personas, tiene relación con los niveles de conciencia, de ser conscientes de lo que es bueno, no solamente para nosotros como personas, sino que también, por ejemplo, la ética, también se habla de la ética medioambiental, por ejemplo. Entonces, si yo tomo conciencia de que lo que pasó, por ejemplo, aquí en Arica, años atrás la playa de las Machas estaba llena de machas, llegaron las empresas, sacaron todos y ahora no hay, ¿no es cierto? Entonces, la ética, ahí se aplica la ética medioambiental, de respetar la naturaleza, los ecosistemas, los ambientes naturales, respetar la tierra en la que estamos viviendo. Y eso tiene relación con los valores. O sea, si yo soy un empresario que tengo conciencia y mis valores como el respeto por la naturaleza, obviamente no voy a implementar esta conducta de empresa, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de una ética empresarial adecuada, que es lo que muchos grupos ambientalistas en este minuto están tratando de que la gente tome conciencia de que es necesario. Pero, sin embargo, esta empresa que se instaló en esos años, y así hay muchas hasta ahora, moralmente no es criticada porque cumple con los permisos del organismo sanitario, ¿no es cierto?, con los permisos legales, le paga a sus empleados, a los mismos que sacan las marchas, ¿no es cierto? O sea, no está incumpliendo con ninguna regla que entrega a la sociedad, ¿cierto? Desde el punto de vista legal, del punto de vista básicamente legal, pero sí desde el punto de vista ético, no es ético, ¿no es cierto? Porque está arrasando con la naturaleza, con la vida marina de ese sector, que interfiere con todos los ciclos de otros seres, ¿no es cierto?, con los ciclos vitales de otras especies, y eso, desde el punto de vista de la ética medioambiental, es cuestionable y es reprochable. Pero, sin embargo, cumple
con las normas morales. Nadie piensa, o por lo menos si no me hago el análisis, la pregunta, todos dicen, no, es una empresa, está dando empleo, estamos bien, hay desarrollo en la región. Un poco lo que está pasando ahora con esta empresa de nombre Dominga, ¿no es cierto?, que se quiere instalar en la región de Coquimbo y que interferiría en forma enorme con la naturaleza o con la calidad medioambiental de la cuarta región, pero sin embargo está permitido. Si no se realiza es porque va a haber presión de los grupos ecológicos o medioambientales. Entonces, no sé si me explico ahí, te di otro ejemplo como para que se entienda lo que es la ética y lo que es la moral. Profesora, ¿Mm? yo tengo una duda porque con respecto a lo que usted planteó del asunto de los valores, por ejemplo, que los valores está obviamente el compañerismo, la hermandad, la fraternidad, el asunto de la inclusión, pero acá igual me hizo un poco de ruido porque cuando nosotros hablamos de inclusión, obviamente no solamente estamos hablando de la diversidad sexual, sino que también el asunto de la raza, el género. eh, Obviamente el estrato social, etcétera, etcétera, pero eso siempre ha variado Sí. a lo largo de la historia de la humanidad, entonces, ¿por qué está dentro de lo que nosotros podemos considerar un valor si es algo que se está modificando constantemente? Porque las sociedades son dinámicas, el ser humano es dinámico, el crecimiento personal va cambiando y así va cambiando las sociedades. Es por eso, y es por eso que la ética es una ciencia que se sigue estudiando y existen distintas tendencias y grupos que hablan sobre el comportamiento humano, porque el comportamiento humano varía. Por ejemplo, tú hoy eres de una forma y en 10 años más vas a ser otra persona. Obviamente vas a mantener, por ejemplo, tal vez tu personalidad o tu carácter, ¿no es cierto? Pero hoy estás pensando de una manera y en 10 años más vas a pensar de otra forma. El ser humano es así, el ser humano evoluciona, se supone que evolucionamos. Hay algunos que involucionan, pero se supone que nosotros evolucionamos. Por eso la vida no es plana, la vida tiene altos, bajos y como personas vamos cambiando. O sea, yo cuando estudiaba era otra Nitza, hoy que tengo 50 años soy otra Nitza y cuando muera voy a ser otra persona. Y tal vez, y como esto tiene relación con la conciencia o con el nivel de conciencia, puede que yo también sea una persona que me da lo mismo y no me haga ninguna pregunta de nada y viva como un pajarito, ¿no es cierto? Pero ese no es el ideal que debiéramos aspirar nosotros. O sea, ustedes como futuros profesionales, ahora como alumnos universitarios, ¿no es cierto? Se sabe que son ustedes los que van a generar los cambios. La juventud siempre es la que genera los cambios. O sea, yo estoy segura que todos estos temas de inclusión fueron generados por jóvenes. O algún adulto que hizo oídos y que también le hizo sentido. Entonces, ¿por qué va cambiando? Porque el hombre cambia y las sociedades cambian. Por ejemplo, el ejemplo que les vuelvo a hablar del ejemplo de las mujeres en el siglo XIX. Ese es un ejemplo claro de cómo la sociedad evolucionó y va a seguir cambiando. Tal vez en unos 30 años más sea diferente, pero los valores humanos siempre debemos aspirar a trabajar con los valores humanos, todos los que tú nombraste. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Sí? Puede ser que yo sepa que ser solidario es un valor altruista, pero no me nace ser solidario. No soy solidario, me cuesta ser solidario.
Y ahí hay un tema que yo tengo que trabajar conmigo. ¿Mm? Pero al no ser solidaria, yo no estoy cometiendo ninguna conducta inmoral. ¿Mm? Tampoco si no soy solidaria, tampoco soy poco ética. ¿Sí? En mi persona, en mi vida personal, digamos. Tal vez me van a decir, no, la Nitza, no contemos con ella porque no piensa en nadie más que en ella. ¿Mm? Pero eso es parte del crecimiento de cada persona. Tampoco podemos decir que es antimoral o antiético, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento personal y que cada cual tiene su momento. En algún minuto tal vez yo haga clic y diga, no, si en realidad tengo que ser solidaria porque somos parte de un todo, somos una sociedad, yo tengo que ayudar. Es un ejemplo, yo sé que ustedes tienen dentro de sus valores, tienen el don de trabajar por las personas, por algo van a trabajar en salud, ¿no es cierto? Y por eso estamos hablando de estos temas. Tal vez me estoy yendo por otro lado, no me quiero salir del tema principal porque vamos a seguir hablando de estos temas en las clases, pero volviendo a tu pregunta, las sociedades no son estáticas, el ser humano cambia y en eso se refleja que las sociedades también vayan cambiando. No sé si te dejé más clara con la respuesta. Sí, profesora, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Ya, vamos a seguir entonces. Entonces, como decíamos que la ética es una ciencia filosófica, como ciencia estudia la moral. Y ahí un poco también refuerza la respuesta. La moral, como decíamos, son las costumbres de las personas, de las sociedades. Por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán. Ahí tiene un ejemplo claro. En pleno siglo XXI, ¿no es cierto?, este grupo ortodoxo, religioso, que quiere someter a una sociedad, ellos tienen sus conductas morales muy claras, sus principios morales, y se rigen con esos principios morales. Y la ética estudia estos principios morales porque estudia ese comportamiento humano. ¿Por qué estas personas actúan de esta manera? No sé si ahí les queda más clara cuál es la diferencia y qué es cada cosa. ¿Ya? Entonces, como dice, estudia la moral, los juicios morales y la corrección de las acciones humanas. La corrección de las acciones humanas. Porque como es un estudio, seguramente hay muchos filósofos que están en este momento estudiando esta conducta humana de los talibanes en esa región y por qué se da esta situación, por qué actúan así, qué es lo bueno dentro de esto y qué es lo malo, cuáles son las actitudes reprochables y no. Recuerden que la ética estudia el bien y el mal. O sea, esto está bien y esto está mal, esto es bueno, no es bueno, es correcto o incorrecto. Entonces, por eso, la reflexión de la ética conduce al establecimiento de normas que rijan la conducta moral del ser humano. Entonces, eso busca la ética. Estar por sobre la moral para ir cambiando estas conductas cuando no son las más aceptivas. El propósito, entonces, es alcanzar la felicidad individual y de la sociedad en general. O sea, miren qué importante. Para que ustedes los tomen en cuenta en su vida personal. El propósito, el estudio de la ética tiene ese objetivo final, la felicidad individual y por tanto de la sociedad en general. Quiero que imaginen ustedes, por ejemplo, en un país ideal o en un mundo ideal, donde todos nos respetamos, donde todos somos inclusivos, donde todos somos solidarios, donde respetamos al medio ambiente, no dejamos los perritos botados en cualquier parte, nadie agrede a nadie, no hay delincuentes, no hay autoridades
que roban o que se aprovechan o hacen valer su condición de autoridad, que todos sean personas que tienen altos valores humanos, seríamos felices, sería una sociedad muy feliz. Y les pongo como ejemplo, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de países como Finlandia, que son uno de los países más felices, si no es el más feliz. Entonces, ¿qué pasa en ese país? ¿Por qué se piensa que es, según los estudios, el país más feliz? ¿Por qué? Porque es una sociedad ordenada, con claros límites de lo que le corresponde a cada quien, ¿no es cierto? No hay estas cosas que pasan en Chile, que hay abusos, por ejemplo, no tienen delincuencia, no tienen perros vagos. Le estoy dando ejemplos así como para que vayan pensando ustedes en el ideal de país. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tienen una sociedad que se rige de una manera ordenada, transparente, donde cada cual tenga claro lo que le corresponde, hay respeto por el otro, autoridades justas, empresas también justas y con conciencia social, obviamente que va a ser una sociedad mucho más libre, más ordenada y por lo tanto mucho más feliz, donde los sueldos son los que corresponde, ¿no es cierto? No que la gente trabaje por poca plata y obviamente después no les gusta su trabajo, no quieren ir a trabajar. Bueno, eso es en el fondo. ¿Alguna opinión sobre este punto? Entonces, también se han hecho estudios en Chile y se dice que nosotros somos un país con alto nivel de descontento, con alto nivel de enfermedades psicológicas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que esas afirmaciones son ciertas acá en el país? Yo creo que es porque en realidad la gente no se preocupa mucho de la salud mental aquí en el país. En general, como que la gente suele pasarlo por alto, dice, no, me voy a poner bien, o no respeta lo de los demás. Hace poco con el chico que se subió al morro que estaba acá en la ciudad, había gente que estaba parada abajo y le gritaba que se tirara, que se matara, que dejara de llamar la atención. Y claro, con comportamientos como esos, ¿cómo no vamos a estar mal en temas de salud mental? O sea, no es para nada ético lo que estaban haciendo, pero así es como se comporta la gente actualmente aún. Y no vamos a avanzar en el tema de salud mental hasta que la gente entienda que esos no son comportamientos correctos. Exacto. O sea, ahí hay un ejemplo claro de por qué Chile es un país con altos niveles de enfermedades psicológicas, ¿no es cierto? Porque existe desigualdad, existe inequidad, existe mucha presión social, tenemos estas conductas poco asertivas, poca empatía por el otro, y eso va generando todos estos problemas de convivencia, de descontento, de depresión, de ansiedad, de angustia. Y también cuando se generan estos casos, como el ejemplo que dice Camilo, donde hay una persona que está atentando por su vida. O sea, imagínense lo terrible que es una persona que quiera terminar con su vida, el nivel de angustia, de descontento, de tristeza que debe tener esa persona, o de apatía, porque ya no quieren nada con la vida, y se quieren matar, y haya otro grupo, también de seres humanos, tan seres humanos como él, que los incitan a que se mate. O sea, ¿qué nivel de sociedad estamos construyendo? ¿Ok? Entonces, esa conducta no es ética. Años atrás, esta persona que se estaba intentando suicidar,
según las conductas morales de años atrás, de la época cuando existía mucho la influencia de la Iglesia Católica, el matarse es una conducta inmoral, porque atentas contra tu vida. Entonces, había ahí un juicio castigador, en vez de una conducta empática de tratar de entender a esa persona. Bueno, y esa es la sociedad que nosotros tenemos. Es por eso que estos temas son tan importantes dentro de la formación integral que ustedes reciben, porque va más allá de los aspectos técnicos que ustedes como tecnólogos médicos tienen que recibir. No me cabe duda de que ustedes van a ser excelentes tecnólogos médicos técnicamente hablando, pero también tienen que ser tecnólogos médicos integrales, ¿no es cierto? Que se preocupen de todos estos temas y que tengan una conducta integral, intachable, y que hable de profesionales y de personas íntegras. No me imagino a ustedes haciéndole barra a la persona que se quería tirar del morro, ¿cierto? Menos me imagino a un tecnólogo médico ahí vestido de burdeo haciendo barra para que la persona se tire del morro, ¿no es cierto? Entonces, ahí también podemos pensar de los niveles de conciencia, ¿ya? Es posible que para las personas que estaban asusando a ese joven de que se matara, para ellos su conducta no es reprochable, no le estaban haciendo un favor a él para que se decidiera, para que la cortara, lo veían como un juego, como un show, y ellos no hacen un análisis de sus formas de actuar. Entonces ahí hablamos de niveles de conciencia, que yo me dé cuenta, que algo me haga ruido, que piense, que analice, esto está bien, está mal, ¿no es cierto? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Ayudo o no lo ayudo? ¿Ah? ¿Voy a buscar ayuda o lo ayudo a matarse? Ahí están los niveles de conciencia, si tenemos conciencia o no tenemos conciencia, y cómo aplica la ética en estos casos. Entonces, les recalco, el objetivo de la ética o de los estudios éticos tienen como objetivo final, o sea, final, así como el objetivo máximo, es alcanzar la felicidad individual y de toda la sociedad en general. Porque, obviamente, que una persona alcance su felicidad, y si muchas personas son felices, obviamente tenemos una sociedad mucho más feliz, mucho más equitativa, mucho más alegre, mucho más inclusiva, ¿ya? Y ahí podemos aplicar todos los valores morales, valores éticos, valores humanos éticos. Aquí en este esquema hay otra explicación de lo que es la ética y la moral, para que vayamos reforzando lo que ya hemos ido aprendiendo. Entonces, la ética se refiere a los aspectos del individuo, ¿ya? Porque tiene relación con los valores personales, con su carácter, con su formación de su familia, ¿no es cierto?, de su colegio, de la universidad, ¿ya? Pero tiene que ver con la persona. La moral se refiere a los grupos, a aspectos de grupos, a normas que instauran los grupos. Por ejemplo, la moral y las buenas costumbres, según la ley chilena. La moral y las buenas costumbres nos dicen que yo no puedo beber en la calle y quedar botada en la calle. Si me pillan en esas condiciones, me llevan detenida, o me detienen un tiempo, si soy menor de edad, llaman a mi familia, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con las costumbres, porque la sociedad no lo permite. A la sociedad le hace ruido, no le gusta, esto no está bien. La ética también son conjuntos de normas que tienen por objeto salvaguardar, fortalecer, preservar la vida de los individuos. Y el conjunto de normas de la moral tienen por objeto salvaguardar, fortalecer y preservar la vida del grupo como tal. O sea, la ética tiene relación a la persona y la moral a los grupos.
de sociedades, de países, ¿no es cierto?, de grupos, por ejemplo, religiosos, o de grupos, todos los grupos sociales tienen una conducta moral que es propia de esos grupos. Por ejemplo, a ver un ejemplo. Yo no sé si en este grupo hay algún alumno o alumna que sea testigo de Jehová, por ejemplo, ¿ya? Los testigos de Jehová tienen sus conductas en relación a distintos temas, pero por ejemplo en el ámbito médico que a ustedes les va a tocar, ellos no aceptan transfusiones de sangre, ¿ya? Y eso es una norma moral de ellos. Para ellos es una conducta que es respetada y que tiene que ser respetada porque para ellos es lo más importante. ¿Ok? Porque es parte de un grupo, no es una conducta o una decisión personal, sino que es una normativa que obliga a cumplir según este pensamiento religioso y cómo ellos conciben su cuerpo. Ahora, esta conducta que es moral, ¿no es cierto?, no es reprochada y es aceptada por otras personas de otros grupos, por las leyes y por los personal de los hospitales. Ningún médico o jefe de una unidad puede obligar a estas personas a realizar lo que no les está permitido según su religión. ¿Se entiende? Entonces, para ir finalizando ya con esta primera clase, estamos bien en la hora. Entonces, la ética, vamos a ir resumiendo, ¿ya? Entonces, la ética es un estudio filosófico, antiquísima, creada o pensada por Aristóteles como primer exponente de lo que es la ética, y es el estudio del bien y del mal. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos, siempre vamos a tener que tomar una decisión. Por ejemplo, me enfrento a una luz roja y voy apurada. ¿La cruzo o no la cruzo? Ahí voy a incurrir en una norma de tránsito que me puede generar que me hagan un parte, o que me hayan detenido, o puede generar un choque, puede tener consecuencias. Ustedes, cuando sean tecnólogos médicos, por ejemplo, van a realizar una muestra y se dan cuenta que una persona que ustedes conocen tiene SIDA, o tiene otra enfermedad, y ustedes la divulgan, así como, no sé, cuando uno está en el colegio y dice, uy, ¿sabes qué? Fulanito tiene SIDA. ¿Eso está bien o está mal? Ustedes como tecnólogos médicos, ¿se les está permitido traspasar esa información? No, ¿no es cierto? No está permitido. Entonces, tal vez cuando ustedes estaban en el colegio, todavía no están formados en estos temas, puede que sean indiscretos con algún secreto que una amiga les contó, está mal, ¿no es cierto? Porque están violando su confianza. Pero ustedes como tecnólogos médicos no solamente están violando la confianza, sino que el derecho que tiene el paciente a la confidencialidad es un derecho que cumplir. Por lo tanto, si ustedes tecnólogos médicos divulgan una noticia así o un hecho así, están violando el código deontológico de los tecnólogos médicos. O como yo les decía al principio, la cancha por donde ustedes como tecnólogos médicos tienen que transitar. Entonces ustedes, por muy copuchentos que sean, no pueden decir nada, callados, aunque les pregunten. Aunque le pregunten la pareja que es amigo de ustedes lo conocen y necesita saber, no, ustedes no saben, no pueden. Y si los llegan a descubrir, les pueden realizar un juicio. En los hospitales públicos, una investigación. Si esto pasa a mayores, ¿no es cierto?, pueden tener un castigo legal. Entonces, bueno, ahí me fui como un ejemplo bastante drástico, bastante
bastante claro y fuerte de lo que es el bien y el mal en su trabajo como tecnólogos médicos. ¿Ya? Esto es para que piensen, para que analicen distintos ejemplos, vamos a ir viendo en las distintas actividades que hagamos, vamos a ir analizando estos temas y la idea es que ustedes cuando terminen la asignatura tengan súper claro lo que es la ética, tengan súper claro lo que es la moral, tengan súper claro cuál va a ser su conducta al trabajar como tecnólogos médicos y tomen conciencia de estos temas porque siempre los van a tener presentes en ustedes, en su familia, cómo interactúan con otros profesionales. Y porque, como decía, el principio final o el objetivo final de la ética es alcanzar la felicidad. ¿Alguien le hace sentido esta frase o lo ven como algo muy en las nubes? ¿Por qué piensan ustedes que al estudiar la ética o tener claro lo que es la ética, ustedes pueden ser personas más felices? ¿Alguien se atreve? ¿Se quedaron dormidos? ¿Están ahí todavía? Ya nos falta poquito. Están ahí. Bueno, que la Profe, vida... quizás porque- ¿Mm? ¿Quién habló? Alexandra. Alejandra. quizás porque es que no sé, como acabamos de hablar, ¿no?, de que la ética en sí dice que puede traer la felicidad individual, pero a su vez, al ser ético es como que ponemos como un granito de arena para que la felicidad sea, vamos a decir, global para todas las personas, Así es. porque Ujú. eso no, bueno. Exactamente eso es, Alejandra. Eso es. Claro, porque si yo tomo conciencia yo creo que ustedes todos tienen súper claro estos temas, yo solamente los estoy ordenando y poniéndole nombres tal vez como para que lo vayan pensando y si les hace ruido lo analicen. Pero por ejemplo, ya, yo tengo a mi pareja y estoy tentada y quiero ponerle el gorro, quiero ser infiel. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Está bien o está mal? ¿Qué es lo mejor? Y ahí imagínense ustedes ahí con el signo de interrogación, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ya? Entonces, obviamente, estamos hablando de la infidelidad como infidelidad, no estamos hablando de amor, de que en realidad yo amo a esta otra persona, sino que estoy hablando de lo que es simplemente ser infiel. Como amo a mi pareja, pero quiero ponerle el gorro. ¿Ya? En ese contexto, claramente el hecho de que yo sea infiel me va a traer problemas, porque me pueden pillar, porque me voy a sentir culpable, porque puedo perder a la persona que realmente me importa, y obviamente en ese minuto no voy a ser una persona feliz. Estoy poniendo un ejemplo súper básico, súper básico. No voy a ser una persona feliz porque, como dicen los viejos, me estoy creando problemas gratis. O sea, lo mejor es decir, no, mejor no miro y no me tiento. El robar, por ejemplo, robar, realmente no hay nadie, nadie me ve. No vamos a pensar en robar en un ejemplo así como un delincuente, sino que ya, por ejemplo, en el mismo hospital. Yo necesito plumones para que mi hijo tiene una tarea. Y ahí en el cajón del hospital yo sé que guardan plumones porque obviamente hay cosas que escribir, cosas que destacar, y yo saco de él. Eso es robar. Por mucho que sea una cosa poca, pero es robar. Entonces, si yo tengo conciencia, digo, no, no lo hago porque no es mío, porque es un robo, y aunque me cueste mejor, me consigo o compro o busco la forma de tenerlo sin robar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la felicidad? Que obviamente si yo tengo una conducta apropiada siempre, no voy a tener problemas. Voy a estar, obviamente la vida es mucho más que eso, pero voy a tener una conducta que me va a generar a mí vivir tranquilo. Porque si saco los plumones, me ve mi jefe, mi compañera,
alguna autoridad del hospital, voy a tener problemas y no voy a ser una persona feliz durante ese tiempo que me descubra. Entonces, lo podemos aplicar para cosas, conductas personales, individuales, súper básicas, pero que hacen la diferencia en el día a día. Y me voy con esta reflexión para terminar la clase de hoy día, de lo que es el objetivo de la ética, de lo que es ético, y de alcanzar la felicidad individual, porque, como decía la compañera Alejandra, es un granito de arena para tener una sociedad más justa, más equilibrada y mucho más feliz. Así que me voy con este valor humano que es la felicidad. La clase de hoy dura hasta acá. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora, o si quieren algún análisis. Profesora, una consulta. Sí. En los foros por lo que entendí, va a subir un video a YouTube los lunes Uh-huh. y en los comentarios uno deja su opinión. Sí, Y el video lo saca el viernes. sí. Lo finalizo el viernes a las 12. Ok, ya, gracias. De todas maneras, yo se los voy a mandar todo por escrito, ¿ya? Les voy a mandar la rúbrica y clase a clase les voy a ir contando los avances que tengamos para que no estén desprevenidos. Yo sé que tienen otras asignaturas, que tienen harto trabajo, que van a estar estudiando, así es que para todos los que me están escuchando voy a finalizar aquí para saber cuántos hay en línea. A ver. Quiero ver esto. Lo que le quería decir. El objetivo de esta asignatura es ayudarlo en su formación. No quiero que nadie se quede reprobando con esta asignatura porque no es una asignatura para reprobar. O sea, tendrían que ser muy dejados, muy descuidados para que les vaya mal. ¿Ok? Entonces, yo les voy a ser clara con los objetivos, con las actividades, por eso se las estoy dando hoy día, de lo que vamos a hacer, para que todos lo hagan, porque van a tener todas las oportunidades en relación a cómo esté estructurado. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien no trabaja en el foro, obviamente va a tener un 1, pero está más que dicho. Si alguien necesita tiempo para el trabajo, me lo hace ver y da una excusa apropiada, obviamente que sí se van a dar las oportunidades. Entonces, yo los llamo a que no se estresen con la asignatura, porque van a ver ustedes que si cumplen con los trabajos, con lo que vamos a hacer, les va a ir súper bien. ¿Ya? En ningún caso esta asignatura no es mi objetivo, que ustedes se estresen ni pasen malos ratos con esta clase. ¿Ok? Sí les pido compromiso, sí les pido que se conecten a las clases porque las pruebas son presenciales. O sea, vamos a tener 2 evaluaciones presenciales. Así es que para eso van a tener que estudiar. ¿Sí? ¿Les queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Aquí me perdí con la página. Aquí está. Vamos a dejar de grabar. Bueno, entonces habemos 36 participantes. Me alegra la alta convocatoria. Somos 42 según el listado. Perdón si alguien me estaba preguntando en el chat. Ah, sí, profe. Ok, perfecto. Igual que yo sé que usted grabó la clase, pero igual podría subir el PPT. Bueno, el PPT se lo voy a subir entonces en la plataforma iLearn, ¿ya? La clase va a quedar grabada y el PPT se los puedo subir a iLearn para que lo puedan bajar porque no hay otra plataforma que la soporte. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, me alegro, espero que el resto de las clases tengan también harta participación, porque no es lo mismo leer el PPT y después mirar la clase, porque ¿quién le levantó la mano? Javiera, cuéntame.
Profe, para el grupo, ¿cómo mandamos los números? ¿Por dónde? O sea, los nombres, ¿por dónde? Los nombres Para de lo los- del debate. de los debates, ya. Les mando mi correo, se los voy a copiar aquí en el chat mi correo para que lo tengan. Miren, me pueden mandar mensaje, lo que hacíamos con los otros grupos es que me lo mandaban por intranet. Alguien del grupo me decía, profe, el grupo tanto, 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 y yo los escribía. Esa es como la vía más rápida, y también me pueden escribir a mi correo. Se lo voy a escribir aquí. Ahí está. Ese es el correo. A ese correo también me van a mandar el trabajo, pero más adelante todavía no se estresen con eso. Vamos a ir dosificando la información y los trabajos, ¿ya? La próxima clase, tenemos, el próximo miércoles vamos a tener clase. Vamos a sortear los temas para el primer debate. Entiendo que después tienen un receso. Voy a confirmar bien la fecha para hacerles bien el calendario. Y en la tercera clase sería el debate. ¿Ok? Al grupo que le toque. Así que esas serían las próximas actividades. Profe, con respecto al debate, entonces sería como exponer un tema y defenderlo, o sea, defender el punto de vista De grupo. O sea, vamos a plantear situaciones éticas discutibles. Yo les voy a dar el tema y ustedes lo van a analizar y van a ver dos posturas, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. ¿Ya? Por ejemplo, la eutanasia. Y se va a sortear la postura, no necesariamente ustedes van a estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se va a sortear los que sí y los que digan que no. Y en base a esa postura, ustedes van a analizar el tema con información, ¿no es cierto?, documentado, con diapositivas, ¿no es cierto?, y van a tener un tiempo de debate, y también pueden incorporarse los compañeros que estén en la sala. Yo también les voy a hacer preguntas, y de acuerdo a sus trabajos estructurados, cómo estructuran el trabajo, van a tener su nota. Eso es el 20% de la nota final. ya, profe. Bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar entonces de grabar. Y sería hasta la próxima clase. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que todos participen. Hasta luego. Chao, profe. Profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe.